Hermanos, ¿cómo están? Es un gusto estar aquí en la gran metrópoli de Ciudad de México compartiendo el Evangelio. Como ya el pastor Julio lo mencionó, soy pastor de familia de Gracia en Zamora, Michoacán. Así que reciban un fuerte saludo de nuestra iglesia. Me acompaña mi esposa, mis hijas. Eh, yo en muchas ocasiones de niño venía a la Ciudad de México. Tengo familia en Ciudad de México. Y para mí siempre es un gusto estar en este gran pueblo de, de Ciudad de México. Yo no sé si ustedes saben, pero Zamora, Michoacán está ubicado en, vaga la redundancia, en Michoacán. Es la ciudad que importa más fresas a nivel nacional al extranjero, todo lo que tiene que ver con berries. Lamentablemente en algunos años ha sido la ciudad con más homicidios, con más violencia de todo nivel nacional. Así que también les pido que oren por nosotros, que oren por Zamora, que oren por la iglesia, así como nosotros hemos estado orando por ustedes. También déjenme decirles que constantemente estamos orando por ustedes como iglesia, ¿sí? Pero bueno, quiero que me acompañes en tu Biblia, en el libro de Marcos, San Marcos, lo que te voy a predicar el día de hoy es el que perdona nuestros pecados. ¿Sí? Y vamos a ver hoy Marcos capítulo 2 del verso 1 al 12. Y quiero hacerte una pregunta antes de comenzar. Si, si tú tuvieras la oportunidad de que el Señor estuviera aquí y te dijera, dime una de las cosas que más te preocupan y la vamos a arreglar ahorita. Sea enfermedad, sea problema económico, sea problema espiritual, del problema que sea. Si alguien te pudiera decir esta pregunta y pudiera darle solución a ella, solución a ese problema, ¿cuál sería tu necesidad? Y quiero que tú analices tu vida y quiero que tú pienses y veas qué es lo que te está afligiendo, qué es lo que te está robando el sueño, dónde es donde están puestos tus anhelos, ¿sí? Y quiero que vayamos a Marcos capítulo 2 verso 1 al 12 y lo voy a leer. Dice lo siguiente, dice, cuando Jesús entró de nuevo a Capernaum, varios días después se oyó que estaba en casa y se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar aún a la puerta, y les explicaba la palabra. Entonces vinieron y le trajeron a un paralítico llevado entre 4 hombres. Como no pudieron acercarse a Jesús a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba. Y cuando habían hecho una abertura, bajaron a la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Pero estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones, ¿por qué éste habla así? Este es blasfemo. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Al instante, Jesús, conociendo en su espíritu que estaban, que lo que pensaban de esa manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué piensan estas cosas en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decir, levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar los pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó y tomando al instante la camilla salió a la vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios diciendo, jamás hemos visto cosa semejante. ¿Por qué no me acompañas a orar, mi hermano? Señor Jesús, te pedimos que en esta mañana, Dios, tú nos hables. Te pedimos, Dios, que tú uses mis palabras, Señor. Te pedimos que obres en esta iglesia, que obres en Doxa, Señor, para que tu evangelio venga y traiga luz a esas áreas, Dios, donde nosotros necesitamos recordar el evangelio. Y aún te pido, Señor, que tu evangelio venga y traiga vida al que no tiene vida, Señor. Padre, usa mis palabras. Te pido que me ayudes, Dios, a poder transmitir tu palabra de una manera correcta. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Ok, hermano, quiero darte el panorama de este sermón. Vamos a ver, número uno, que no importa a lo que hayas venido, Jesús quiere perdonar tus pecados. Número dos, porque Jesús es Dios y puede perdonar tus pecados. Y número tres, para que Dios sea glorificado. Pero lo que te quiero persuadir, mi hermano, en esta mañana es lo siguiente: Jesús tiene autoridad para perdonar tus pecados. Solamente Jesús tiene la autoridad para perdonar tus pecados. Y esto nos lleva al primer encabezado. No importa a qué hayas venido, Jesús quiere perdonar tus pecados. Y eso lo vamos a ver del verso 1 al 5. Pero en esta narrativa que acabamos de leer hay varios personajes, ¿sí? Número uno, o de los personajes principales, está el paralítico, ¿cierto? Después tenemos otro personaje que es Jesús. Y después vemos otros personajes secundarios que son los amigos de Jesús y que también es el Sanedrín que está, los fariseos que están ahí. Pero fíjate lo que dice Marcos del capítulo 2, verso 1 al 2. Dice: cuando Jesús entró de nuevo a Capernaum, varios días después, se oyó que estaban en casa y se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar aún a la puerta, y les explicaba la palabra de Dios. Jesús aparece en esta escena. Y él entra a Capernaum, y después de varios días la gente se da cuenta que Jesús está en Capernaum, y entonces las multitudes comienzan a llegar. Muchos se reunieron y las multitudes llegaron a esa casa. No sabían a qué iban, pero ahí había multitudes, ¿cierto? No sé si tú has visto cuando de repente pasa algo y la gente empieza a correr a ver. No saben ni lo que está pasando, pero ahí están. Era algo semejante. Estaban ahí las multitudes. Vemos en el capítulo anterior que Jesús había sanado a un hombre que tenía lepra. Jesús comenzaba a tener fama de hacer milagros y de hacer muchas cosas, pero ahí estaba la multitud viendo a Jesús, escuchando las enseñanzas de Jesús. De tal manera que en la casa donde Jesús estaba llena, y aún allá afuera estaba llena. No había espacio alguno. Eso es muy común para ustedes en Ciudad de México. Cuando uno viene de provincia, uno se queda asombrado de ver tanta gente de repente que sale por todos lados, y pues en el pueblo somos como 3 personas. Y entonces, eso, yo sé que para ustedes es muy común, pero para nosotros no, ¿sí? Demasiada gente en un solo lugar. No había dónde más podrían entrar. Esa es la escena que estamos viendo. Y después aparece un paralítico. ¿Cuántos hemos visto a una persona que no puede caminar? ¿Sí? Imagina por un instante, mi hermano, que no puedes caminar. Imagina las dificultades que tu vida tendría si tú no pudieses caminar. Sería algo complicado, ¿verdad? Ahora, imagina, mi hermano, esas condiciones, pero hace casi 2000 años. Hoy en día tenemos sillas de ruedas, elevadores, rampas, hasta vehículos que tienen manera de cómo subir a la persona sin bajarse en la silla de rueda. Tenemos tantos aparatos que hacen más cómodo. Yo, como arquitecto, constantemente es una normativa que nosotros tenemos que pensar en las personas que tienen discapacidad para que ellos puedan estar en los espacios de una manera cómoda. Pero hace muchos años, mis hermanos, no existían las sillas de ruedas. No existían los carros para minusválidos. Es más, no había cajones para minusválidos, ¿sí? Era muy complicado para una persona que no podía caminar. Probablemente este paralítico, la única esperanza que él tenía era que algún día hubiera algún método o algo que le pudiera ayudar a caminar. La vida de este hombre, hermano, pensemos en esto, y quiero que tú y yo nos metamos a la historia. La vida de este hombre era una vida muy triste, que dependía de otras personas. Dice que para llevarlo lo llevaban en una camilla. ¿Te imaginas cuántas personas él ocupaba para moverse? Era una vida muy triste. Él dependía de las personas para poder hacer sus necesidades más básicas, como probablemente ir al baño. ¿Sí? A veces tú y yo leemos la Biblia y decimos: había un paralítico, y pensamos que andaba en su silla de ruedas. No, mis hermanos. Probablemente esta persona, imagínate el estado de esta persona: confinado, aburrido, ¿sí? Frustrado, avergonzado porque no podía caminar, postrado siempre dependiendo de más personas,
Recordemos lo que vivimos en la pandemia, hermanos, cuando nos confinaron, que no podíamos salir. ¿Cómo te sentías? O cuando te has descompuesto un pie o algo, que empiezas a depender de otras personas. Ahora, imagínate toda una vida así de esta persona, ¿sí? Ahora, si el Señor le hubiera hecho esta pregunta al paralítico, ¿qué crees que él hubiera respondido? Ayúdame a caminar, ¿cierto? Seguramente él hubiera respondido eso, el Señor, ayúdame a caminar, me urge caminar. El hombre paralítico escuchó que Jesús estaba cerca y seguramente él había escuchado lo que el Señor Jesús había hecho con el hombre que tenía lepra. Por primera vez, por primera ocasión, este hombre escucha una esperanza en su vida de poder caminar. Pero ¿cómo puede llegar a Jesús si no puede caminar? Pero este hombre, esto nos lleva a más partes de la escena. Fíjate lo que dice el verso 3. Dice, entonces vinieron y le trajeron un paralítico llevando entre 4 hombres. Como no pudieron acercarlo a Jesús a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba. Y cuando había hecho una abertura, bajaron de la camilla en el que él estaba acostado. Este hombre... Estos hombres, mis hermanos, tenían mucha fe en que Jesús podía sanar al paralítico. Estos hombres probablemente también escucharon que Jesús estaba ahí y fueron por su amigo el paralítico y lo llevaron para que fuese sanado. Y yo sé que muchos hemos escuchado esta historia de cómo abrieron ese techo. Pero ahora imagínate esta escena, mis hermanos. Imagínate que Jesús está enseñando en una casa y de repente se empiezan a escuchar ruidos en el techo. O sea, imagínate. Y no solamente ruidos, empieza a caer escombro, pedazos de madera. Y todos empiezan a voltear hacia arriba. Y de repente, imagínate que se abre ese techo y entra un destello de luz y ves a 4 hombres así asomándose como, hola. Y toda la gente que está abajo, ¿qué onda con esto? Y de repente comienza a bajar un hombre paralítico en una camilla. O sea, imagínate esta escena. Lleno de polvo, lleno de ruido, pero también una escena llena de fe de 4 hombres bajando a este hombre en una camilla para que Jesús hiciera algo. Ahora, hermanos, estos techos obviamente también no son como los de hoy en día de concreto y así, eran techos ligeros, de madera, de lodo. ¿Sí? Se dice que en Israel había casas que tenían como una terraza en la azotea y tenían accesos por los cuales se dice que ellos subieron por uno y se fueron yendo de casa en casa hasta llegar a donde estaba Jesús. Y entonces ellos comenzaron a hacer ese hoyo para poder bajar a Jesús porque era imposible entrar por causa de la multitud. El día de ayer nosotros tuvimos una grata experiencia de ver un desfile de la Navidad en Ciudad de México, ahí en Reforma. Y era una multitud que era imposible llegar a ver. Lo bueno era que traían inflables grandes, que todos podíamos ver, pero era imposible. Y ellos se encontraban de una manera que no podían llegar. Pero qué fe y compasión de estos hombres, mis hermanos. Qué fe de estos hombres. Y muchos siempre nos asombramos de la fe de ellos. Y sí, mis hermanos, es asombrante, es asombroso. Nosotros quisiéramos estar rodeados de amigos así, ¿verdad? Pero ese no es el tema. Pero tú y yo, mis hermanos, podemos tener mucha fe, podemos ser movidos por la fe, pero el problema aquí es que nosotros tenemos que ser movidos por la fe puesta en el lugar correcto, que es en Jesucristo. Ellos tenían la fe puesta en Jesucristo y ellos fueron movidos en esa fe para que este hombre fuese sanado. Pero fíjate lo que Jesús le responde al paralítico, verso 5. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora, hermanos, imaginemos esta escena. Está la casa llena, Jesús está adentro, el paralítico baja, está la multitud ahí viendo, porque estaba llena, no sabían ni por qué estaban ahí, pero ahí estaban todos. Y piensa esta escena. Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. ¿Qué crees que esperaban ver ellos? Que este hombre se parara y caminara, ¿cierto o no? Te pregunto, ¿qué crees que esperaba el paralítico? ¿Que sus pecados fueran perdonados o que el Señor lo parara?
que el Señor lo parara. Pero Jesús le dice que sus pecados te son perdonados. Hermano, no importa a qué hayas venido el día de hoy. Tal vez estás acostumbrado a venir a la iglesia. Tal vez estás aquí porque tus papás te trajeron, joven. Tal vez te tocó servir y por eso hoy estás aquí. No importa a qué hayas venido o por qué hayas venido. Dios quiere perdonar tus pecados. No importa que hayas venido, mi hermano, Dios quiere perdonar tus pecados. Ten fe en Él. Él tiene autoridad para perdonar tus pecados en Cristo. Y lo único que tú tienes que hacer es confesarlos a Él. No hay pecado tan atroz, mi hermano, tan sucio que el Señor no pueda perdonar por medio de su Hijo. Solo tienes que confesarlo al Señor. Hermano, no hay un pecado que el Señor se pueda asustar de él. No hay un pecado tan vergonzoso, tan sucio, que el Señor no pueda perdonar. Fíjate lo que dice Juan 1, primera de Juan, perdón, 1:9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda la maldad. Hermanos, si tú y yo confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda nuestra maldad. Escúchame bien, solamente Jesús puede perdonar tus pecados. En Mateo, en la misma porción de este suceso, se usa una frase, ten ánimo. El Señor Jesús le dice, ten ánimo, tus pecados te han sido perdonados. ¿Sí? Este hombre había sido perdonado. Para el Señor lo más importante no era que él caminara, sino que él fuera perdonado. Muchas veces para nosotros, mis hermanos, es más importante ser sanados. Es más importante que la solución se arregle. Es más importante que la economía funcione. Es más importante que nuestros hijos obedezcan. Y no estoy diciendo que no es importante, sí es importante. Pero lo más importante para el Señor es que tú y yo seamos perdonados. Porque solo Él, mi hermano, puede perdonar todos tus pecados. Y yo sé que muchas veces tú y yo lo entendemos en la cabeza, pero no lo creemos en el corazón. Tú y yo podemos ser perdonados. El problema real del paralítico no era que no podía caminar, aunque sí era un problema para él, sino que estaba apartado de Dios. Y tal vez ese es el problema de muchos el día de hoy para los que están aquí. Sé que en muchas ocasiones tus necesidades son legítimas y te agobian, así como tal vez al paralítico le agobiaban en su incapacidad de ser autónomo. Lo que yo quiero que tú veas es que lo más prioritario para el Señor es perdonar tus pecados. Así como no hay un pecado tan atroz que el Señor no pueda perdonar, de la misma manera no hay ningún pecado que nosotros no podamos perdonar. Hermanos, porque todos queremos que Dios perdone todos nuestros pecados, ¿cierto? Pero qué difícil es perdonar a los que nos ofenden. Qué difícil es. Oh, es que fulanito hizo tal cosa. No merece el perdón de Dios, mi hermano. Si el Señor ya perdonó los pecados más atroces, ¿quién somos tú y yo para condenar y para juzgar y para no perdonar lo que el Señor ya ha perdonado? ¿Cierto? Tú y yo, hermanos, hemos sido llamados a perdonar, ¿sí? Porque si confesamos nuestros pecados al Señor, Él puede perdonarlos. Y Él ya no tiene más memoria de nuestros pecados. Dice en Miqueas 7:19 que el Señor toma todos nuestros pecados y los echa al fondo del mar. Por lo tanto, nosotros debemos de olvidar esa falta. Si alguien tiene algo contra su hermano, también dice la palabra en Mateo, deje su ofrenda en el altar y póngase a cuentas con su hermano. ¿Por qué? Porque el Señor es el único que puede juzgar los pecados y es el único que puede perdonarnos de toda nuestra maldad. Fíjate lo que dice Colosenses 3:13, soportaos los unos a los otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, de la manera en que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hermanos, ¿cómo tenemos que perdonar nosotros? De la misma manera
en que Cristo nos perdonó. El Señor no espera más. El Señor no nos está pidiendo nada que no podamos hacer. El Señor está diciendo, soportaos los unos a los otros y perdónense así como Cristo ha perdonado. ¿Sí? Jesús tiene el poder para perdonar nuestros pecados. Hermano, arrepiéntete. Esto es en serio, mis hermanos. Solo Jesús tiene el poder para perdonar nuestras faltas. ¿Has considerado esos pecados en tu corazón? ¿Has considerado tu vida a la luz del Evangelio? En un momento más vamos a participar de la cena del Señor. Y dice la Biblia que escudriñemos nuestros corazones. Y yo quiero animarte en este justo momento que tú pienses en esos pecados. Que tú pienses en esas faltas de perdón. Que tú pienses en cómo esos pecados han sido perdonados por la gracia de Cristo. Tú que estás hoy aquí y no sabes qué haces aquí, pero aquí estás. Igual que ellos. Dios quiere perdonar tus pecados. No hay un pecado tan atroz que el Señor no pueda perdonar por medio de la fe en su Hijo Jesús. Por lo tanto, confiesa tus pecados y arrepiéntete. Y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado. Porque Jesús es Dios. ¿Por qué Jesús puede perdonar nuestros pecados? Porque Jesús es Dios. Simplemente por eso. Y fíjate lo que dice el verso 6 al 7. Dice, pero estaban ahí sentados algunos de los escribas, de los cuales pensaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Y dice el pasaje que solamente, que estos hombres estaban pensando que Jesús estaba diciendo una blasfemia. El problema para ellos no es que el paralítico sea sanado. El problema para ellos es que Jesús tenga el poder para perdonar sus pecados. Y aquí aparecen otros personajes que son los fariseos. Todos los pecados que tú y yo hemos cometido, el Señor los ha perdonado por medio del sacrificio en su Hijo. Hermano, escúchame bien. Todos nuestros pecados, aún los más oscuros y los más vergonzosos, Cristo los ha perdonado. Si tú y yo nos hemos arrepentido. Cada vez que nosotros pecamos contra Dios primeramente. Muchas veces a nosotros se nos olvida que solamente contra el Señor hemos pecado y también contra nuestro prójimo. Pero cuando el Señor perdona nuestras faltas, tú y yo hemos sido perdonados. No hay nada más satisfactorio, mis hermanos, que saber que el Señor ha perdonado nuestros pecados. Fíjate lo que dice el verso 8. Al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué piensan estas cosas en sus corazones? Hermanos, el Señor Jesús sabía lo que ellos estaban pensando. Los fariseos decían, este es un blasfema. ¿Cómo Jesús puede perdonar los pecados? Porque ellos no querían ver que Jesús era Dios. Y muchas veces tú y yo somos como los fariseos. No, el Señor no me puede perdonar eso. Es que es tan ruin lo que hice. Es que soy tan perverso, es que soy tan hipócrita, es que soy tan idólatra a mí mismo que el Señor no me puede perdonar esta falta. Verso 9. Jesús hace una pregunta retórica en esta escena. ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, levántate, toma tu camilla y anda. ¿Qué era más fácil? ¿Por qué Jesús? ¿Por qué para Jesús? ¿Qué era más fácil para Jesús? ¿Sanar o perdonar? ¿Qué era más fácil? Para Jesús era más fácil sanar a esa persona. Para Jesús era más fácil levantarlo. Ya lo había hecho con el leproso. Pero ¿sabes qué significaba para Jesús perdonar? Morir en la cruz. Jesús tenía que morir en la cruz para poder perdonar esos pecados. Por lo tanto, Jesús dice, ¿qué es más fácil?
Decirle a este hombre, levántate o tus pecados te son perdonados. Para Jesús era más fácil sanar a un hombre. Él tenía el poder para hacer eso. Pero Jesús tendría que morir para poder perdonar. Hermano, quiero que tú y yo entendamos esto. ¿Qué es más fácil para el Señor? ¿Arreglar nuestros problemas? Sí, para el Señor es muy fácil hacer eso. Pero el Señor quiere perdonar tus pecados. El Señor murió para que tú y yo podamos ser perdonados de nuestros pecados. Para Jesús era más fácil sanar, pero Él decidió perdonarnos. Él decidió tomar su cruz. Él decidió ir al Calvario para que tú y yo seamos perdonados el día de hoy. Para que tú y yo podamos estar delante de Él. Y esto nos lleva a nuestro tercer y último encabezado, mis hermanos. ¿Para qué? Para que Dios sea glorificado. Y esto lo vemos del verso 10 al 12. Fíjate lo que dice, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó y tomó al instante la camilla y salió a la vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios diciendo, jamás hemos visto cosa semejante. Aquí vemos dos cosas, hermanos. Número uno, el hombre fue sanado de tal manera que salió caminando, ¿cierto o no? Y todos se maravillaban, todos vieron que Jesús podía sanar a este hombre. Pero esto produjo gran asombro, y es la cosa que vemos número 2. Esto produjo gran asombro y gloria a Dios. Este milagro no es más que la evidencia de la autoridad de Jesús para perdonar pecados. ¿Qué quiere decir esto? Que si Jesús pudo levantar a este hombre es porque Jesús también tenía autoridad para perdonar los pecados. ¿Cierto o no? Por eso es que Jesús levantó a ese hombre. Para que todos vieran que Jesús era el Hijo de Dios y que Jesús tiene autoridad para perdonar los pecados. Hermano, quiero recordarte algo el día de hoy. Jesús tiene autoridad para perdonar tus pecados, porque Él murió y resucitó al tercer día. Y no solamente eso, mi hermano. Jesús está sentado a la diestra de Dios. Y Él vendrá por nosotros. ¿Sí? No hay una bendición más grande, mis hermanos, que ser perdonados. Yo no sé lo que te está afligiendo el día de hoy. Yo no sé por qué has venido el día de hoy. Y yo no estoy diciendo que tus preocupaciones no sean legítimas. Yo sé que son legítimas. Yo sé que son cosas que te afligen. Yo sé que son cosas que te roban el sueño. Pero lo único que te quiero recordar el día de hoy es que Cristo ha perdonado tus pecados y eso debería de causar gran gozo y gran gloria en nuestra vida para alabar al Señor y vivir para el Señor. No hay una bendición más grande que ser perdonado. Dios podría sanarlo de algo momentáneo. Dios puede, hermanos, sanarnos de algo momentáneo. Dios puede arreglar las situaciones momentáneas, pero Dios quiere arreglar nuestro problema principal, que es nuestro pecado, porque eso nos ayudará para la eternidad. Esto debería de traer gran gloria y alabanza en tu corazón hacia el Señor. Gózate en el Señor. Trae alabanza a su nombre. El Señor te ha perdonado y eso debería de traer asombro a nuestras vidas, mis hermanos. Es tan triste ver cristianos tan apagados y no te estoy hablando de cristianos que están, no. A veces hablas con cristianos y ¿cómo estás? Pues ahí llevándola. ¿Cómo te va? Pues más o menos. Muchas veces estamos, ay Señor, es que si tú hicieras esto, si tú hicieras aquello, todo cambiaría. Mi hermano, el Señor te ha perdonado. El Señor nos ha salvado. Entonces, ¿por qué andas tan triste? ¿Por qué andas tan cabizbajo? Como si el Señor no nos hubiera perdonado. Hoy nos reunimos para alabar al Señor. Hoy nos reunimos para escuchar su palabra. Hoy nos reunimos para orar unos por los otros. Porque el Señor nos ha perdonado. Por eso estamos hoy aquí, hermanos. Hoy vamos a participar de la cena del Señor porque el Señor nos ha perdonado. ¿Sí te das cuenta? El Señor nos ha perdonado.
El Señor ha pagado todas nuestras deudas, presentes, pasadas y futuras, por medio de Cristo, por medio de su Hijo. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hermanos, Dios ahora nos ve como sus hijos. Dios no es como nosotros, mi hermano. Que estamos con nuestros hijos, es que ya te dije una vez y otra vez que no hagas eso y lo vuelves a hacer y lo vuelves a hacer, ya estoy cansado, ya no te voy a traer. No, el Señor no está así con nosotros, mi hermano. El Señor no está diciendo como otra vez estás chismeando. Otra vez no puedes perdonar esa ofensa. Otra vez estás viviendo una vida que no trae la luz del evangelio. Otra vez estás idolatrando tu trabajo, otra vez estás idolatrando tu reputación, otra vez estás pecando con el mismo pecado. No, el Señor no está así, mi hermano. El Señor ve a su Hijo en nosotros. El Señor ve la justicia de Cristo en nosotros. El Señor no ve tu desobediencia, mi hermano. El Señor ve la obediencia de Cristo. El Señor no ve tu pecaminosidad. El Señor ve la santidad de Cristo. Y eso no significa que tú y yo entonces vamos a vivir como si nada, porque Dios no ve nuestras ofensas. No, sí. El problema es que tú y yo tenemos que gozarnos porque Dios nos ha perdonado. Y tenemos que vivir una vida de adoración y de gozo, porque el Señor ha perdonado toda nuestra deuda. Imagínate que tú tienes una deuda millonaria, no te alcanzarían 10 vidas para pagar. Y alguien perdona esa deuda. En ceros, 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 ya no hay deuda. Ya esa aflicción se quitó. Eso debería de producir gozo en nuestras vidas. Y quiero darte algunas implicaciones finales. ¿Qué importa que los demás piensen de ti, mi hermano? ¿Qué importa si los demás saben que has pecado? ¿Qué importa si los demás saben todo eso? Cristo te ha perdonado y Él es digno de tu adoración y de tu alabanza. Tu gozo no puede depender de las circunstancias, mi hermano, sino del perdón. Hace rato cantábamos que aún así yo me gozaré en el Señor, hasta que Él venga me gozaré. Hermano, nuestro precioso Salvador nos ha perdonado de todos nuestros pecados. Gocémonos. No hay nada más glorioso y asombroso que el Señor pueda hacer en nuestras vidas que perdonar todas nuestras deudas. Hermano, en verdad, no hay mayor satisfacción en nuestra vida. Yo sé que hay cosas que nos traen satisfacción temporal. Si tú vas a la agencia y sacas un carro nuevo, claro que va a haber una satisfacción. ¿Quién no quisiera traer un carro nuevo? Si tú vas y estrenas una casa, claro que va a haber una satisfacción temporal. Pero ¿qué pasa después con eso? Se acaba. Quieres otra cosa y quieres otra cosa. ¿Sí? Pero mi hermano, lo único que puede traernos una satisfacción eterna es saber que Cristo nos ha perdonado. Así que recuerda eso, mi hermano. Cristo te ha perdonado. ¿Sí? Gocémonos, no hay nada más glorioso y asombroso que el Señor pueda hacer en nuestras vidas que perdonar nuestros pecados. Y claro que el Señor puede sanarte. Y claro que el Señor puede arreglar la situación en tu familia. Y claro que el Señor puede hacer todo lo que te está afligiendo. Claro que sí, mi hermano. Pero yo quiero animarte a que recuerdes que Cristo te ha perdonado. Que no hay un pecado tan atroz que Él no pueda perdonar. Hermano, deja de vivir condenado por tus faltas. El Señor ya te ha perdonado. Deja de vivir condenado por los pecados de los demás, que el Señor ya ha perdonado. Deja de estar condenando a los demás por sus pecados pasados. Deja de estar etiquetando personas. El Señor se encargará. El Señor ya ha perdonado. ¿Sí? Tú que tal vez nos has estado visitando esta iglesia. No sé qué es lo que te esté agobiando en esta mañana, pero ninguno de esos problemas se compara con el problema más grande que tú tienes, que es tu enemistad con Dios. Si tú estás aquí y has estado visitando esta iglesia por algunas semanas, meses, no sé, o tal vez tienes mucho tiempo aquí,
y no has resuelto el principal problema que tú tienes, que es la enemistad con Dios, hoy tienes la oportunidad en esta mañana de responder al Señor. En esta narrativa hubo dos respuestas al Señor. Una de los fariseos que cuestionaron a Jesús y dijeron, blasfemo. Y la otra respuesta fue un grupo de personas que se gozaron por la gran salvación que el Señor había dado. Te pregunto, tú que nos visitas el día de hoy, ¿cuál será tu respuesta? ¿De gloria a Dios o serás como esos fariseos que dijeron, no, Señor, tú no puedes perdonarme? ¿Sí? Todos los problemas, hermanos, que tengamos son temporales, pero el no arrepentirte tiene consecuencias eternas a menos que vengas a Jesús hoy mismo. No dejes pasar más el tiempo. El mismo que perdonó al paralítico es el mismo que te puede perdonar el día de hoy a ti. Es el mismo Dios que sigue teniendo el poder y la autoridad para perdonarnos. Y quiero cerrar con esta pregunta. ¿Cómo vas a responder ante este pasaje? ¿Lo tratarás a Jesús como un blasfema o vas a creer que Jesús puede perdonarte y puedes venir a Él y gozarte en Él? ¿Sí? ¿Por qué no oramos, mis hermanos? Señor Jesús, te damos tantas gracias, porque en tu palabra podemos recordar que tú eres el único que puede perdonar todos nuestros pecados. Señor, perdónanos porque en muchas ocasiones olvidamos tu perdón. Señor, perdónanos porque en muchas ocasiones nosotros nos sentamos en el sillón del juez. Señor, te pido que tú nos ayudes a vivir bajo tu perdón, a gozarnos en tu perdón, a vivir para ti, Señor. Padre, bendice esta iglesia, bendice a sus pastores, Señor. Bendice esta preciosa congregación, Señor. Padre, te pido que nos ayudes, que nos permitas a vivir en esa libertad que tú nos has dado, porque tú has perdonado nuestros pecados, tú has borrado todas nuestras deudas. Y ahora podemos ser libres para adorarte, para vivir para ti, Señor. Padre, yo también te pido por las personas que están aquí, que no se han arrepentido de sus pecados. Te pido, Dios, que ellos puedan venir a ti, que ellos puedan confesar su maldad, que ellos puedan creer en ti, que ellos puedan creer en Jesucristo, para que puedan ser perdonados también. Te lo pedimos en el nombre de tu precioso Hijo Jesús. Amén.